Último bloque de Pinamar News. Está con nosotros José Amícola, quien es doctor en letras de la Universidad Nacional de La Plata, porque, bueno, va a estar aquí en nuestra ciudad presentando una propuesta en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano sobre una autora, Silvina Ocampo, que para muchos es una de las escritoras más relevantes que tiene nuestro país, pero visto desde la óptica del doctor Amícola, uno va a aprender un poquito más. Gracias, doctor. Bueno, gracias por la invitación. Esta vez no voy a hacer literatura rusa como en las visitas anteriores a Pinamar, sino que en la Biblioteca Popular vamos a encarar un tema que supongo es muy grato para los profesores de literatura, y también en ese sentido abro el juego para que nos visiten los profesores de las escuelas secundarias. La idea es trabajar con cuentos de Silvina Ocampo. Más o menos los cuentos son, el primero es del 59, el segundo es del 70, son paralelos a la obra de Julio Cortázar, corren realmente juntos todos porque todos salen, a mi juicio, del riñón de la revista Sur, que fue inaugurada en 1931 y que duró 40 años bajo la batuta rígida y autocrática de la estanciera Victoria Ocampo. Victoria Ocampo era 10 años mayor que Silvina Ocampo. Silvina era una hermana ya más tardía y era un poquito también el patito feo de la familia porque era muy fea, se resistía a ser fotografiada, y poco después de fundarse la revista, ahí conoce a Adolfo Bioy Casares, que era la belleza del momento y un don Juan de gran fuste, con el que vivió muchísimo tiempo, y con él y con Borges hicieron un trío bastante llamativo. Un trío en el buen sentido, ¿no? Un trío en el buen sentido, no un menage à trois, pero bueno, la relación de Borges con Bioy Casares ha sido fruto de muchos estudios. Sí. En rigor, yo creo que formaron un frente interno dentro de la revista Sur que propiciaba un tipo de literatura que era nueva, que era la literatura fantástica. Y la Argentina estaba muy acostumbrada a la literatura gauchesca, Benito Lynch, sí, etcétera, y el realismo, Manuel Gálvez, o al comienzo de la revista Sur también algo que yo llamaría un misticismo tipo Eduardo Mallea. Cuando empieza a tener injerencia el grupo, los tres, que eso es en 1940, se puede fechar muy exactamente, se va desplazando el eje y empieza a darse una novedad muy interesante que triunfa, porque en el exterior nos conocen como productores de literatura fantástica, especialmente por la labor de este grupo. Sí. En 1940, los tres, Borges, Bioy y Silvina, sacan una antología de la literatura fantástica, que es un tomito muy lindo que ha sido reeditado con algunas variaciones, pero que muestra un operativo muy claro, que creo que es el único grupo de la literatura argentina que tiene las cosas tan claras y que entra así para formar una base. Primero quieren formar lectores de lo nuevo, y entonces ¿qué hacen? Hacen una antología mundial de textos, cuentos, de japoneses, de chinos, etcétera, etcétera, de norteamericanos, ingleses, bla, bla, como para que la gente se vaya acostumbrando, crear un público. Y después ellos empiezan a largar lo suyo. Y entonces los mejores cuentos de Borges son de la década del 40, pero 48, 49, o sea que vienen apoyados en la base que ellos mismos han creado.
La novedad es la novedad de la trama. La teoría de Borges, muy concisa, consiste en que cada texto tiene que estar muy bien armado, tiene que tener una intriga bien constituida. Y bueno, también en el año 40, Borges le hace un prólogo a la primera novela interesante de Bioy Casares, que es La invención de Morel. Y en el prologuito, que se lee hoy en día todo como una teoría, que son 3, 4 páginas, ahí dice qué es lo que él y su grupo quieren hacer, como si no hubiera quedado claro ya. La revista que dirigía Victoria Ocampo, ¿ahí pudo ver también reflejado estos trabajos? Sí, sí, claro. ¿Sí? Todos empiezan a escribir en esa revista, o sea que hoy en día vale como... La primera idea de Victoria Ocampo era darnos a conocer en el mundo y al mismo tiempo traer la literatura francesa e inglesa a la Argentina. Los detractores dicen que trajo demasiado a la Argentina y que dio a conocer poco y que tampoco se abrió a Latinoamérica, como era la primera idea. Pero en rigor, Borges fue catapultado al mundo en primera instancia gracias a la revista y a las relaciones de Victoria Ocampo con Francia, y en menor instancia los otros dos, Bioy Casares y Silvina Ocampo. Con su hermana. Claro. Su hermana, la relación con su hermana era conflictiva. Victoria Ocampo no entraba tanto en el molde que había diseñado Borges. Y una de las cosas que dijo Victoria Ocampo muy graciosamente, pero muy bien, dando en el blanco, me parece, es que los cuentos de su hermana, Silvina, tenían tortícolis. Como que no llegaban a cerrar esa trama que Borges había endiosado. Qué cosa, ¿no? Qué bueno conocer un poco la trama secreta, ¿no?, de nuestros escritores, ¿no? La trama secreta es un lindo título porque creo que hay algo muy parecido que hay tiene... un libro, claro. Hay un libro, sí. Ahora, bueno, esto, la idea, digamos, de conocer un poco más de la escritoria de Silvina Ocampo, ¿tiene un porqué? Bueno, como decía recién, fue el patito feo y estuvo bastante tiempo a la sombra de los otros dos varones, Bioy y Borges. Sí. Y realmente solo a partir de los 80, ella todavía vivía porque vivió mucho tiempo, empezó a estudiarse, a darse a conocer, y entonces, por ejemplo, en los 80, en los 90, era una autora de culto, todavía no aparecían en los diccionarios de literatura, solo era la esposa o la hermana, y recién, yo digo, más o menos a partir del 2000, casi va... desbancando a su marido, Bioy Casares, en la fama, digamos, sí. ¿No? Bioy Casares se lee menos. Bioy Casares estaba muy apadrinado por Borges, sí, más que Silvina, y entonces disfrutó de ese apadrinamiento bastante tiempo, y ahora las Pero cosas él no hizo lo mismo con su esposa. Él no hizo porque lo mismo. Borges murió en el 86. Sí. Y Bioy Casares 99, me parece. Siempre está la cuestión de ser mujer en el medio, ¿no? Digamos que la postura de... Silvina empieza escribiendo poesía, que era en los años 30, antes de conocer a su marido, que era lo que se esperaba que hiciera una mujer, a lo sumo escribir poesía, porque se daba por sentado que la mujer es sensible, emotiva, que tiene cualidades para lo irracional, como la poesía. Pero la prosa siempre estaba vedada a la mujer. ¿Por qué estaba vedada a la mujer? Porque un cuento, una novela, suponía que
había que hablar de sexualidad, había que hablar de cosas íntimas. Y eso era imposible que una mujer pudiera describir cualquier encuentro sexual y que estaba completamente tabuizado. Entonces, cuando había alguna que escribía, decían, ¿cómo? ¿De dónde sacó esta mujer? ¿De dónde sacó esas cosas? ¿Cómo puede saber ella tales cosas? Porque las mujeres vivían alrededor de un coto cerrado y claro. No era verdadero ese coto, pero era la imaginación. Lo hacían, claro. Y la cuestión es que poco a poco esas barreras se fueron derribando, entonces cada vez surgió más netamente la posibilidad de que una mujer escribiera cualquier cosa como un varón. Y hoy en día ya a nadie se le ocurre poner en tela de juicio que una mujer no pueda hablar de sexualidad o no pueda trabajar cualquier cosa. Ahora le hago una pregunta. En pleno siglo XX, XXI. Siglo XXI. ¿Cómo es el lector del siglo XXI? El lector del siglo XXI... Buena pregunta, porque, a ver, estamos hablando de una evolución que ha habido en los años y claro. Que, bueno, ahora con estas nuevas tecnologías también hay varias cosas que se cruzan, ¿no? Bueno, ¿Es lector el lector del siglo XXI? Sí, sigue siendo lector, es llamativo. Buenos Aires es una de las ciudades con más librerías del mundo. A pesar de que se han cerrado unas cuantas, ¿no? Sí, se han cerrado, pero siguen abriéndose nuevas y, digamos, el libro está ahí y la gente lo lee y hay todo tipo de lectores. En cuanto a... yo tengo la experiencia de la evolución que se dio en el estudiantado de letras. Empecé en el 86 a enseñar en La Plata y todavía los alumnos cuando había algún texto con alguna palabrita rara o fuera de lo que se esperaba se ruborizaban, digamos, o que inclusive si yo tocaba algún tema medio ríspido había chicas que bajaban la cabeza y etcétera. A medida que fueron pasando las décadas, digamos, en los 90, en el 2000 y qué sé yo cuánto, la actuación dentro del aula y la retroalimentación es importantísima. Uno está constantemente viendo cómo reaccionan y las preguntas que se hacen y todo. Me pasaban por encima, eran digamos, la relación, bueno, además la relación había cambiado también muchísimo, porque los chicos tutean al profesor, inclusive en la universidad, y a mí no me parece mal, y yo... hago muchos chistes y puedo hacer chistes obscenos y qué sé cuánto. Y bueno, y la respuesta es completamente distinta de los 80. O sea que yo, basándome en ese termómetro, puedo decir que el público ha variado. Claro, pasamos de la palabra todos al todos y todas y ahora el todes, ¿no? Sí. Lo debe poner nervioso un poco también, ¿o no? Ya no. Digamos, bueno, así las cosas. Bueno, doctor, agradecerle, ¿no?, el hecho de haberse acercado un ratito con nosotros para hablar sobre un poquito de literatura que bien nos hace falta a los argentinos, ¿no?, sobre nuestros escritores, Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por todo. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves haciendo esto que es Piramar News. Que tengan una muy buena jornada.